chicos. Desearles antes de empezar clases un feliz año. Vamos a avanzar lo que es el último tema de la materia, que vamos a hablar lo que es respecto a infecciones en reumatología. Entonces le voy a empezar a compartir. Bien, vamos a hablar de lo que son infecciones en reumatología. He escogido, vamos a hablar algo sobre todo de fiebre reumática y de lo que es la artritis séptica y una pequeña partecita de espondilodicitis. Dentro de lo que es la artritis séptica, vamos a hablar más de lo que va a ser útil para ustedes, que es el diagnóstico diferencial, los estudios para el diagnóstico de líquido articular y el papel de lo que juegan los biomarcadores. Entonces, para hablar de lo que son artritis infecciosas, vamos a dividirlas en dos grandes grupos, en una artritis inducida por microorganismos que sean piógenes, en este caso estaríamos hablando de artritis séptica, y las artritis, pero que van a ser inducidas por microorganismos no piógenos. Entonces tenemos que hacer una diferencia muy importante según la infección que compromete una articulación, ya sea una articulación protésica o sea una articulación nativa. ¿A qué me refiero protésica? Que sea una articulación que haya tenido un reemplazo protésico o que sea nuestra misma articulación, o sea, por eso se llama nativa, porque nos va a dar un panorama importante en cuanto a la presentación clínica y sobre todo la etiología para iniciar nuestro tratamiento. Y también tenemos que diferenciar lo que sea una artritis nativa en niños o una artritis nativa en adultos para evaluar o para diagnóstico de lo que es el microorganismo causal. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos en el diagnóstico de una artritis séptica? Primeramente, nuestro diagnóstico presuntivo, ¿no? Para tratar de tener un diagnóstico presuntivo lo más antes posible, porque el tratamiento adecuado de una artritis séptica nos va a ayudar a evitarnos algunos resultados catastróficos, como por ejemplo destrucción de la articulación o que nuestro paciente llegue a una sepsis. Plantearnos nuestros diagnósticos diferenciales, sobre todo en los casos de monoartritis por microcristales, y después nuestro diagnóstico de certeza. Entonces, el clínico debe abordar a todo paciente que consulta por artritis con la clara intención, sobre todo, de descartar una etiología séptica. Para eso tenemos que sospechar, como hemos dicho, un diagnóstico de sospecha clínica y un diagnóstico diferencial, para cual en el diferencial nos va a ayudar la anamnesis, la exploración y las pruebas laboratoriales, y en el diagnóstico de sospecha, pues tenemos que tener nosotros un paciente que tenga monoartritis, un paciente que tenga fiebre, que tenga eritema en el sitio de la lesión y que tenga factores de riesgo, que también vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Este es un estudio de las infecciones articulares en una serie de adultos, de bastantes pacientes, que han sido publicados en la literatura por diferentes tipos de investigadores. Como verán acá, aquí tenemos los investigadores, y se ha llegado a la conclusión en esta parte que nosotros vamos a tener, dentro de todos los pacientes que han consultado por monoartritis en diferentes tipos de momentos, en lugares estudiados por estos investigadores, que el 85 al 98% de los pacientes que consultan por monoartritis son una artritis séptica. Tenemos que diferenciar
si nosotros tenemos también dentro de este porcentaje, en estos estudios, ¿cuál va a ser la afectación que va a tener mayormente una artritis séptica? La artritis séptica puede tener una afectación monoarticular, sea en articulaciones periféricas como rodilla, hombro, cadera, o afectación a nivel de articulación axial, como por ejemplo las sacroiliacas, que tenemos acá en el dibujito, la esternoclavicular, también que puede darnos una artritis séptica, y la interapofisiaria. Y aquí vamos a hacer un paréntesis un poquito más amplio, donde vamos a hablar de la artritis interapofisiaria por gérmenes patógenos y el diagnóstico diferencial que vamos a ver con las espondilodicitis, que también nos van a dar infecciones a ese nivel. Dentro de lo que son las características y la demografía, nosotros vamos a ver que la espondilodicitis y la artritis interapofisiaria se va a ver más que todo en pacientes mayores de 60 años, en ambos casos, y también más predisponentemente en varones. La localización habitual, generalmente ambas van a ser localización lumbar, 86% más que todo en la artritis intraapofisiaria, y en la espondilodicitis, aparte del lumbar, también vamos a tener compromiso a nivel de lo que es la columna dorsal. En cuanto a la clínica, el dolor que va a referir un paciente con artritis interapofisiaria es, el dolor que va a referir un paciente va a ser más que todo un dolor agudo, y en cambio un paciente con espondilodicitis va a referir más que todo un dolor subagudo, va a ser un inicio insidioso. En cuanto a los gérmenes, en cuanto a la fiebre, ambas van a presentar fiebre, especialmente la artritis interapofisiaria, 83% de los pacientes, y ambos también van a dar signos de radiculopatía. En cuanto al agente infeccioso, ambas estafilococo aureus, 86% sobre todo en la artritis interapofisiaria, y en la espondilodicitis vamos a tener dos, estafilococo aureus y también gram negativos, que eso nos va a ayudar bastante para nuestro tratamiento. En cuanto al estudio de imágenes, en la espondilodicitis nos va a ayudar muy frecuentemente lo que es la radiografía, también la tomografía, y en los casos que no haya habido diagnóstico, pues la resonancia magnética nuclear. Y en la artritis interapofisiaria, pues nos va a ayudar más que todo la resonancia magnética nuclear. Dentro del porcentaje de extensión vertebral, tenemos que la extensión paraespinal va a ser la más frecuente en espondilodicitis, al igual que la paraespinal en el 26% de los casos en las artritis interapofisiaria. ¿Qué podemos decir con respecto al porcentaje de afectación de articulación periférica? Que el 75% de los pacientes que consultan con monoartritis y que tienen una artritis séptica van a ser más de articulaciones periféricas, y solamente el 25% van a tener artritis séptica en articulaciones axiales. La fiebre va a estar presente en el 70% de todos los pacientes que presentan artritis séptica. El eritema es muy importante diferenciar entre el eritema que puede ocasionar una artritis microcristálica, como por ejemplo aquí tenemos en el olecranos, que es una bursa olecraniana, artritis microcristálicas en este caso, por ejemplo con una radiografía, donde miren acá ya vemos erosiones, o sean bursitis o por ejemplo celulitis. Entonces hay que saber diferenciar, este ya es un proceso infeccioso, este es un tofo con la evidencia de la erosión importante en la radiografía. En cuanto a los factores de riesgo que también vamos a tomar en cuenta en la artritis séptica, decimos que el 70 al 80% de los pacientes con artritis séptica van a tener factores de riesgo predisponentes, como por ejemplo artritis reumatoidea, osteoartritis, prótesis articulares, bajo nivel socioeconómico, uso indebido o abuso de drogas endovenosas, alcohólicos, pacientes diabéticos, pacientes que tengan consumo crónico de corticoides, y también la presencia de úlceras orales, úlceras cutáneas, que van a ser un puente de entrada a la artritis séptica. Dentro de estos, todos van a ser considerados factores de riesgo. Entonces, la presencia de artrosis no va a descartar la posibilidad de artritis séptica, y la artritis reumatoidea es un factor relevante de artritis séptica, pero no por si fuera solo artritis reumatoidea. Entonces, vamos a ver, hemos revisado estos artículos
donde habla del factor de riesgo como artritis reumatoidea y que en sí la enfermedad misma va a presentar de 0,5 al 3% nomás los pacientes artritis séptica, pero los factores que van a favorecer a que el paciente con artritis reumatoidea tenga una artritis séptica va a ser el consumo, por ejemplo, crónico de corticoides a altas dosis, pacientes que tengan grandes deformidades, pacientes que usen drogas inmunosupresoras y pacientes que ya tengan un daño estructural importante y que reciban fármacos biológicos. Ellos van a ser los que van a tener más predisposición a tener una artritis séptica. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, importante en el caso de monoartritis aguda, sobre todo en las más comunes, como la necrosis ósea vascular, las enfermedades por microcristales, ya sean por oxalato de calcio, por pirofosfato, por hidroxiapatita o por urato monosódico, también pacientes con hemartrosis y bueno, y ya dentro de los monoartritis tenemos las artritis infecciosas, ya sean virales o por virus u hongos. Entonces, dentro de lo que son la afectación de las articulaciones periféricas, vamos a tener en cuenta que hemos visto que van a tener el mayor porcentaje. Vamos a hablar de diagnósticos diferenciales en cuanto a la artritis microcristárea, sobre todo la gota o la condrocalcinosis. Y si hubiera afectación axial, pues ya en este caso vamos a hablar de diagnósticos diferencial con espondiloartritis o una artritis psoriásica. Diagnósticos diferenciales con artritis de microcristal, sobre todo la gota, que hemos visto que es más frecuente en varones y en mujeres posmenopáusicas. Miren, acá tenemos una lesión de gota con la primera afectación, ¿sí? En la condrocalcinosis, personas que tengan, sobre todo mayores a partir de 50 años. ¿Qué vamos a hacer para el diagnóstico diferencial? Pues la evidencia en el líquido sinovial de los cristales sinoviales, de los cristales en líquido sinovial, que eso nos van a dar el diagnóstico definitivo. Y si se acuerdan, dentro de los criterios de clasificación de las artritis por microcristales, entra a descartar siempre una artritis séptica, porque va a constituir una circunstancia muy frecuente. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, pues aparte de la anamnesis y la exploración física, nos va a ayudar mucho lo que son las pruebas complementarias. Y dentro de las pruebas complementarias en artritis séptica tenemos el estudio del líquido sinovial mediante el estudio de la artrocentesis. Miren, acá ya es un líquido prácticamente séptico. Y otras pruebas, como van a ser importantes en líquido sinovial, por ejemplo, el cultivo, pruebas de imágenes que nos van a ayudar para diagnósticos diferenciales y también vamos a tener algunos biomarcadores que no son muy comunes de pedir, pero que lo tienen que conocer. El diagnóstico importante, el estudio de líquido sinovial, miren como la característica de un líquido normal, de un líquido inflamatorio ya, y miren ya prácticamente un líquido séptico, y tenemos acá el cuarto que es un líquido con sangre, que es el hemartrosis. Ya esto conocen del estudio del líquido sinovial, recordarles que un líquido no séptico vamos a encontrar menos leucocitos, entre 2.000 a 50.000 vamos a estar hablando de un líquido de características, por ejemplo, mecánicas no sépticas, ya vamos a hablar de un líquido inflamatorio, cuando sean entre 50 o menos de 100, o inclusive algunas literaturas dicen menos de 95, vamos a estar hablando de un inflamatorio, pero que habría que descartar si es séptico o no. Y si ya tenemos más del 90 inclusive por ciento de leucocitos aperominomorfoniclares, ya vamos a tener más de ya la evidencia de lo que es un líquido séptico. En el estudio de líquido sinovial, muy importante en el procedimiento, evaluar los cristales de uratos monosódicos, por ejemplo, en el caso de gota, o de condrocalcinosis, los cristales de pirofosfato de calcio, evaluar siempre una tinción de Gram y el cultivo que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Entonces, el cultivo va a tener una alta rentabilidad diagnóstica, nos va a dar el resultado confirmatorio de la artritis séptica.
Los estudios por imágenes, siempre estamos obligados a realizar un estudio por imágenes en un paciente que tenga monoartritis. Nos va a dar una evidencia clínica si hay por ejemplo, artrosis asociada. Si por ahí es un episodio de latencia, no vamos a encontrar nada. Y en el caso de la ecografía nos va a ayudar bastante para confirmar la existencia, por ejemplo, de la artritis, sobre todo en articulaciones muy profundas, si estamos hablando de la parte axial, por ejemplo, y también nos va a servir mucho de guía para la artrocentesis. En caso de pacientes con esta artritis séptica nos van a servir algunos marcadores, y dentro de los biomarcadores tenemos la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, que son útiles para el seguimiento de los pacientes, pero no nos va a dar un diagnóstico diferencial certero porque va a estar elevado tanto en enfermedades por microcristales y también en infección. Al igual que los leucocitos, que también se van a elevar en ambas patologías, por eso tienen baja especificidad. En el líquido sinovial, el lactato es un marcador que no se implementa en la práctica asistencial, pero que sí nos ayudaría bastante porque tiene una alta sensibilidad y especificidad cuando el lactato está elevado, que nos están hablando de un líquido séptico. Y también tenemos un biomarcador, que son los niveles de procalcitonina, que nos ayudan para el diagnóstico de una artritis séptica, que también nosotros lo usamos en terapia intensiva en caso de pacientes sépticos, que a veces no parece que estuvieran sépticos porque tienen compromiso hemodinámico, pero que no lo tenemos muy claro el foco. Entonces podemos pedir la procalcitonina, que nos va a dar un mayor valor pronóstico todavía, inclusive que la proteína C reactiva. Y la procalcitonina también nos va a ser útil en el diagnóstico de lo que es la artritis séptica en combinación con otros factores. No son biomarcadores que lo usamos habitualmente, al igual que el lactato, pero que nos pueden servir. Vamos a hablar dentro de lo que son las infecciones en reumatología de la fiebre reumática de una forma bien cortita. La fiebre reumática, que es un padecimiento inflamatorio, también de origen inmunológico sistémico, que va a ser secundaria o como consecuencia de una infección bacteriana de la familia de los cocos, especialmente del estreptococo beta hemolítico del tipo A. Va a afectar articulaciones, a tejido celular subcutáneo y también al corazón. Y en el corazón vamos a tener un compromiso en fase aguda, sobre todo de pancarditis, o sea, compromiso de pericardio, de miocardio y de endocardio. Y ya cuando el paciente tiene esta carditis, pues puede dejar una secuela muy importante que va a ser en la fase crónica, que son las secuelas en las válvulas cardíacas o las valvulopatías reumáticas. En cuanto a la epidemiología, afecta principalmente a niños, que va a ser entre 5 a 15 años de edad. La causa más común que nosotros vamos a encontrar de cardiopatías en personas que tengan 5 años o 30, o sea, adultos jóvenes, en países subdesarrollados, va a ser consecuencia de la fiebre reumática, y alrededor del 3% de las personas con infecciones causadas por estreptococo y que no hayan tenido un tratamiento adecuado, pues van a desarrollar lo que es la fiebre reumática. Se dice que los países desarrollados, especialmente en zonas cálidas y tropicales, van a tener una muy alta incidencia de desarrollar fiebre reumática, y 15 millones de los casos nuevos anuales son secundarios a esto. ¿Cuáles se han visto que han sido los factores que hayan disminuido un poco lo que es la incidencia de la fiebre reumática? Por ejemplo, la introducción de antibióticos en forma precoz y adecuada, con tratamiento también preventivo, mejoría de las condiciones de vida, disminuir lo que es el hacinamiento, mayor acceso a atención de salud y cambios en lo que es la virulencia del estreptococo. Entonces tenemos, en el caso de fiebre reumática, el punto de entrada va a ser la infección por vía respiratoria, sobre todo las infecciones de la garganta, donde el estreptococo beta hemolítico del grupo A va a causar una reacción inmunológica de fiebre reumática de 10 a 14 días posteriores a haber tenido el proceso. Entonces, esto se va a manifestar mediante una afectación articular, que generalmente suele ser una poliartritis migratoria, la carditis a nivel del corazón, dándonos una paracarditis. A nivel de la piel tenemos el eritema marginado, también los nódulos subcutáneos, y a nivel del sistema nervioso central, donde vamos a ver la corea decidente.
Entonces, el estreptococo beta hemolítico del grupo A se va a basar especialmente en su virulencia en lo que es una proteína, que es la proteína M de defensa contra la fagocitosis. Y esta proteína M ha permitido identificar dentro de las 80 serotipos diferentes que nosotros tenemos de estreptococo, los más reumatogénicos, o sea, los que más van a producir la fiebre reumática, que son los serotipos 5, 14 y 24. Y por ahora, como es una enfermedad de una reacción inmunológica, pues se desconoce cómo va a originar la fiebre reumática a las lesiones. Entonces, es claro que no es la acción directa del germen sobre el corazón, ni las articulaciones y los otros tejidos, que eso ya lo tenemos claro. Acá tenemos, por ejemplo, el estreptococo, donde vamos a tener estas sus capas, 1, 2, 3, 4 capas, y dentro de estas capas tenemos esta, que es la capa externa, donde vamos a ver estas fibrinas, y acá es donde vamos a encontrar la famosa proteína M, que esta va a tener diferentes subtipos o serotipos, que va a determinar lo que es la virulencia, va a tener una acción antifagocítica, va a inhibir la migración leucocitaria, entonces esta es la que nos va a causar lo que es la fisiopatogenia en la fiebre reumática. ¿Cuáles van a ser el diagnóstico que nosotros vamos a tener en pacientes? Vamos a usar los criterios, que son los criterios de Jones, donde vamos a tener criterios mayores y menores de diagnóstico, y para el diagnóstico tenemos que tener la presencia por lo menos de 2 criterios mayores, o de uno menor o de uno mayor con 2 menores, para decir que el paciente tiene fiebre reumática. Dentro de los criterios mayores tenemos la poliartritis, que hemos dicho que generalmente es migratoria, el eritema marginado, nódulos subcutáneos, que tenga carditis, y la corea menor o corea de Sydenham. Los criterios menores tenemos fiebre, artralgias, pacientes que ya hayan tenido una fiebre reumática previa y pues estemos pensando en una recurrencia, carditis, eritrosedimentación y proteína C reactiva elevada, y en el electrocardiograma evidencia de un intervalo PR alargado. Dentro de lo que es la evidencia de infección estreptocócica, nosotros tenemos que tener también si el paciente tiene alguna evidencia de haber presentado una infección estreptocócica, y para eso nos sirve, por ejemplo, el ASTO. Los títulos elevados de ASTO u otros anticuerpos frente al estreptococo, los cultivos del exudado faríngeo, donde nosotros identifiquemos el estafilococo beta hemolítico del tipo A, y pacientes que capaz hayan cruzado una escarlatina recién. ¿Cómo va a ser la poliartritis? 75% de los casos va a ser una poliartritis migratoria que va a afectar a grandes articulaciones. Particularmente va a afectar a lo que son las rodillas, los tobillos, las muñecas y los codos, y también la afectación en lo que es la columna. Es poco frecuente la articulación en lo que son las manitos, o sea, los dedos de la mano y de los pies. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues todo lo que es la tetrada de Celso, ¿no? Calor, rubor, inflamación y dolor a nivel de lo que es la articulación afectada. Hemos hablado que la afectación va a ser generalmente de tipo migratoria. Normalmente una inflamación que haya en alguna articulación se puede resolver sin tratamiento entre las primeras 24 o 72 horas, pero luego va a volver a haber otra afectación en otro tipo de articulaciones más grandes, por ejemplo. Por eso es migratorio. La artritis grave puede persistir durante varias semanas, inclusive en pacientes que no estén tratados. Y cuando nosotros tengamos un paciente con monoartritis, como es el caso del niño que tienen en el dibujito, podemos adjudicar a que puede tratarse frecuentemente a que el paciente haya iniciado un tratamiento precoz con antiinflamatorios y que no se haya dado una poliartritis. Nos va a ayudar bastante el estudio del líquido sinovial, donde nosotros vamos a encontrar un líquido sinovial de características inflamatorias. La carditis, que es la manifestación más grave en fiebre reumática, que nos va a hablar de inflamación, ya sea del pericardio, como que está aquí en el dibujito, del miocardio, o la inflamación del endocardio. Por ejemplo, entre todas estas vamos a tener entre la pericarditis y la miocarditis, no va a haber evidencia clara de endocarditis, que es rara vez que se puede comprometer en un paciente con cardiopatía reumática,
¿Qué vamos a tener mayormente? La gravedad de esta afectación cardíaca, nosotros la vamos a tener en la fase aguda de la enfermedad, que va a variar desde que sea un compromiso de todo, o sea, una pancarditis exudativa que sea fulminante y fatal, a una afectación leve o transitoria. Esto lo vamos a ver en la fase aguda y bueno, y en la fase crónica ya vamos a ver lo que es la afectación de la válvula mitral o capaz la válvula aórtica, que son las que son más comprometidas. En la fase aguda, cuando hay compromiso, por ejemplo, en endocardio, se puede escuchar clínicamente un soplo, que en niños pequeñitos, o sea, se puede confundir con lo que es el soplo normal dentro de lo que son las manifestaciones valvulares. Y esas son imágenes de lo que es el eritema marginado, que les he traído unas fotitos de cómo se presentan las lesiones cutáneas en los niños. En cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento antibiótico en la parte de la fiebre reumática aguda y también una profilaxis secundaria. Generalmente, ¿qué se usa en nuestro medio? La penicilina benzatínica, 1.200.000 según el kilogramo de peso, o 600 si pesa menos de 25 kilos en una sola dosis. También podemos usar amoxicilina por 10 días y en caso de pacientes alérgicos podemos usar eritromicina también durante 10 días. Dentro de lo que es la profilaxis de la fiebre reumática, pues vamos a usar posteriormente, generalmente en nuestro medio se usa penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades cada 3 semanas. O en pacientes que pesan menos de 30 kilos, pues usaremos 600 unidades internacionales cada 3 semanas intramuscular. En pacientes alérgicos podemos usar eritromicina. Por ejemplo, las sulfonamidas no lo usamos mucho en nuestro medio. ¿Qué vamos a hablar en cuanto al tratamiento antiinflamatorio? Vamos a usarlo ya sea dependiente o independientemente de lo que sea una carditis, que tanto para el dolor articular también nos va a servir, pero si el paciente tiene evidencia clínica de haber tenido tener una carditis, ya sea moderada o severa, pues vamos a usar la prednisona. La prednisona a valor de 2 miligramos kilogramo peso día, que lo vamos a usar por 3 a 4 semanas, y luego ya durante las 6 a 8 semanas vamos a ir descendiendo paulatinamente. Si el paciente tiene en evidencia en una fase aguda de una carditis muy severa, entonces podemos usar inclusive bolos o pulsos de metilprednisolona, que eso también está en la evidencia. Si hay artritis severa, pero que no tenga compromiso de carditis, podemos usar, por ejemplo, aspirina, durante 2 a 4 semanas, vamos disminuyendo la dosis al igual que los corticoides en 6 a 8 semanas. También podemos usar otros antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el naproxeno, que ha sido usado con éxito, y en pacientes que ya tengan las convulsiones, o sea, la corea, podemos usar aloperidol, que es lo que más usamos, sobre todo en niños, de 0,5 a 1 miligramos, pero también se ha visto que es útil, por ejemplo, el ácido valproico, la carbamazepina y el fenobarbital, y ese tratamiento lo debemos mantener durante 8 a 12 semanas. Muy importante hacer el seguimiento de los pacientes que han tenido fiebre reumática a largo plazo, sobre todo por la afectación de la valvulopatía reumática. En cuanto al pronóstico, generalmente la enfermedad es autolimitada y la duración promedio es alrededor de las 8 semanas. Es muy común que la fiebre reumática sea recurrente. Algunos episodios pueden remitir espontáneamente y alrededor del 30% de los pacientes jóvenes o niños terminan con un daño valvular permanente, por eso es que tenemos que hacer un seguimiento también a largo plazo. Las complicaciones cardíacas pueden ser severas, sobre todo a largo plazo, y particularmente si hay un compromiso de las válvulas del corazón, ya sea la mitral y la aórtica, que son las que se van a comprometer más frecuentemente, y que cuando el paciente tenga algún cuadro séptico va a ser más predisponente a tener, por ejemplo, una endocarditis bacteriana a nivel del daño de las válvulas. Y este cuadrito que se los traje al finalizar, que me parece un cuadrito muy resumido de esta página que saqué esta información, donde nos habla del estreptococo beta hemolítico del grupo A, de la carditis, que la afectación más grave va a ser por afectación valvular. La válvula que más se va a comprometer es la mitral.
y la aórtica, pero en la literatura, bueno, acá tenemos más en rojo la mitral, más que las otras válvulas. Vamos a hacer un tratamiento preventivo según el peso del niño y tenemos los criterios mayores para la clasificación de los criterios de Jones, 2 criterios mayores, 1 mayor o 2 menores, y acá tenemos los dos, ¿no? Criterios mayores y criterios menores, que prácticamente es la parte donde más importante y lo que se resume de la fiebre reumática. Bueno, con esto ya habríamos terminado todo lo que es nuestro avance de la materia. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna duda. ¿Algo que quieren que les aclare? Bien, bueno chicos, entonces yo me despido con ustedes, desearles que tengan un lindo año, que esperemos que sea mejor para todos este 2021, desearles éxito a todos los que ya están terminando quinto, que les vaya muy bien en lo que son sus exámenes finales y bueno, ya estudien bastante. Conmigo nos vemos hasta el examen final. Cualquier duda me pueden escribir también en la plataforma o se comunican con los presidentes para que ellos me hagan llegar alguna duda. Mañana ya van a tener este tema también en la plataforma para que puedan leer. Los temas del examen, cuando nos toque también ya les voy a comunicar con anticipación. Bueno chicos, un gusto, espero que les haya servido lo que es una materia nueva. Hemos tenido que correr bastante por el tema tiempo, pero creo que hemos logrado ver lo más importante. Así que les deseo éxito chicos. Me despido, un gusto haberlos conocido y bueno, desearles éxito en su vida profesional. Chao chicos, hasta luego. Muchas gracias, doctora, y gracias por todo lo que nos ha ido transmitiendo durante este tiempo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Espero les haya servido. Chao, chicos.